Cuento una historia para reflexionar por Leonardo Jiménez Arrieta, Ximena Serén Machado y Vicente Álvarez Urango. En el ámbito escolar es muy común encontrarse con historias que a uno como docente lo cambian de por vida, pero que al mismo tiempo le ayudan a crecer como profesional y mejor aún como persona. Juan, un estudiante de grado 11 muy inteligente y bueno para las matemáticas, pero demasiado callado y poco sociable. Casi nunca se le había acompañado, siempre estaba solo. Varias veces, preocupado por su actitud, intenté acercarme a él para indagar más a fondo sobre la razón de su comportamiento, pero siempre era en vano, ya que Juan sacaba alguna disculpa para alejarse y no establecer ningún tipo de conversación. Un día como cualquier otro, nos encontrábamos en la clase de Cátedra para la Paz, área que oriento desde hace varios años y que al principio me fue un poco difícil adaptarme a ella, por aquello de que era un área nueva y el material que había en la escuela para su desarrollo era muy poco. Prácticamente no existía nada sobre esta nueva área, no había planes de área, ni mucho menos las mallas curriculares, que es un insumo muy indispensable para que uno como docente inicie su trabajo en el aula. En fin, me tocó arrancar de cero. Me acuerdo que estábamos desarrollando una actividad sobre el desplazamiento forzado, tema que también hacía parte de nuestro proyecto de reconstrucción de la memoria histórica, liderado por un grupo de compañeros de la básica primaria. La actividad consistía en la socialización de experiencias relacionadas con este flagelo de la violencia que durante décadas ha golpeado a nuestro país y en particular a esta región del sur de Córdoba. Previo a esta socialización, los estudiantes ya habían realizado unas entrevistas en grupo a familias víctimas del desplazamiento forzado y cuyos resultados los habían recopilado de varias maneras, algunos por escrito y otros por medio de audios. Todo estaba listo para la socialización de dichas experiencias. Los estudiantes estaban muy motivados, pero a la vez tristes, porque muchas de estas experiencias hacían parte de su vida, es decir, fueron vividas por ellos en carne propia, y era lógico que les causara dolor recordar esa parte amarga de sus vidas. Todas las experiencias narradas por los grupos fueron impactantes, hasta el punto que muchos lloraron, incluso hasta a mí se me aguaron los ojos. Pero la historia que más me conmovió y que me hizo comprender muchas de las problemáticas que padecen nuestros estudiantes a nivel emocional y de convivencia fue la que narró el grupo donde estaba Juan, experiencia que vivió su familia y que cambió su vida por completo. Con voz entrecortada, pero firme, recibiendo el apoyo de sus compañeros, Juan nos comienza a narrar el momento más triste de su vida. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Solo se escuchaba el chirrido de los grillos y el crujir del viento que con fuerza estremecía los árboles de teca que rodeaban el Cerro del Toro, al que llamaban así porque según los abuelos, en los días de Semana Santa salía un toro negro con los ojos de candela que asustaba a los chicos que no les hacían caso a sus papás. Los árboles los había sembrado Don Pello, el dueño de la parcela vecina, desde hacía varios años, para sacar madera, y formaban un pequeño bosque sombrío en donde mis hermanos y yo jugábamos a las escondidas, y a veces recogíamos leña para juntar el fogón cuando mi mamá nos mandaba. Me acuerdo que esa noche la luna estaba clara y el cielo despejado, tan despejado que las estrellas se podían contar. Todos nos sentábamos afuera a disfrutar del viento. Mi papá, mi mamá y mi abuelo, que vivía del otro lado de la quebrada, a unos 300 metros de la casa, se ponían a echar cuentos mientras fumaban tabaco. Nosotros, en cambio, aprovechábamos la claridad del cielo para apostar al que contara más estrellas. Recuerdo que era el mes de junio, porque para esa época siempre mi papá recogía la primera cosecha de maíz biche, y era algo muy común en la zona rural de Tierra Alta que los habitantes de las veredas en las noches claras se pusieran a asar mazorca en familia y a echar cuentos como lo hacíamos en mi casa. Fueron los años más felices de mi vida. Junto con mi hermano Pedro, que me sigue a mí, y Natalia la menor, nos divertíamos mucho bañándonos en la quebrada y ayudándole a mis papás en las labores del campo. Todo era sano en la vereda, la gente era muy querida y colaboradora. Nadie envidiaba lo de otro, ni mucho menos tomaban las cosas ajenas sin permiso. Es decir, no había robo, ni se veían todas esas cosas malas que ocurren hoy en día en las ciudades, como en la que estoy yo ahora por culpa de la violencia. Esa noche del 10 de junio del 2010, que nunca olvidaré, aunque quisiera,
Nos encontrábamos echando cuento y asando mazorca como de costumbre, bajo la luz de la luna, cuando de repente mi perro Togo, que era un cruce entre labrador y lobo, se puso a ladrar para los lados de la quebrada. Ladraba tanto que mi papá lo regañó y le amagó que le iba a pegar con un leño si no se callaba. Sin embargo, mi Togo no dejaba de ladrar. Lo hacía incesantemente, pero al mismo tiempo con algo de miedo. Todos nos pusimos alerta, porque no era muy común que el perro ladrara de esa manera. De repente, vimos a un grupo de hombres que se acercaban por los lados de la quebrada. Venían a caballo, mal contados eran unos 20, y como la noche estaba clara, fácilmente se podían ver sus atuendos. Vestían de camuflado y usaban botas pantaneras. Todos venían armados y algunos de ellos portaban una peinilla en el cinto. Al verlos todos, nos asustamos. Mi papá enseguida nos dijo que nos metiéramos y cerráramos la puerta, y así lo hicimos. Él quedó afuera con mi abuelo, mientras mi mamá, mis hermanos y yo nos sentamos en la cama y nos pusimos a rezar para que nada malo pasara. Sentimos cuando los hombres armados llegaron a la casa, porque el perro comenzó a ladrar con mucha furia. Yo me asomé por una rendija de la casa, ya que sus paredes eran de tabla y podía ver todo lo que estaba sucediendo afuera. Uno de los hombres, que tenía un cigarrillo en la boca, se bajó del caballo mientras que los otros no lo hicieron. Parecía que era el que los comandaba, porque le daba algunas órdenes. Mi papá, que se había quedado afuera con mi abuelo, le preguntó que qué necesitaban, pero Togo seguía ladrando muy fuertemente y no los dejaba hablar, cuando de repente se baja otro de los hombres y dijo: «Callen a ese perro o le pego un tiro». Y así fue. Como Togo siguió ladrando, entonces el hombre sacó su arma y le disparó a mi perro. Solo se escuchó un chillido y Togo cayó al suelo. Mi abuelo quiso atenderlo, pero el hombre del cigarrillo le dijo: «Quédese quieto o también le pasa lo mismo». Yo me puse a llorar mucho, al igual que mis hermanos. Quise salir, pero mi mamá me agarró por la mano y me dijo que no lo hiciera. Seguimos rezando, ahora con más ganas, pero también con más miedo al ver la actitud de los hombres armados. Mi papá insistió preguntándole qué necesitaban, y el hombre del cigarrillo le respondió que solo venían a hablar con él. Mi papá les dijo que esa no era la manera de llegar a una casa, y menos matándole a su perro. Entonces el hombre del cigarrillo le dijo que tenían información que en esta casa le daban agua a los soldados que patrullaban por la zona, y que él era un sapo y que los sapos se mueren. Mi papá, con voz temblorosa y bastante asustado, le respondió que estaban equivocados y que averiguaran bien, porque él era una persona que no se metía con nadie y que lo conocía mucho en la zona. Mi abuelo, por su parte, trataba de intervenir para abogar por su hijo, pero el otro hombre, el que mató a mi perro, le decía que se callara y que no se metiera. Nosotros, mientras tanto, seguíamos rezando, pidiéndole a Dios que esos hombres no le hicieran nada malo a mi papá y a mi abuelo. En ese instante se escucharon unos disparos, no sé cuánto, porque del mismo susto no pude ni contarlo. Entonces no aguanté más y salí del cuarto. Mi mamá, junto con mis hermanos, también lo hicieron. Encontramos a mi papá y a mi abuelo arrodillados y con las manos amarradas en la parte de atrás. Mi mamá agarró a mi papá por el brazo y le preguntó al hombre del cigarrillo, llorando: «¿Por qué nos hacen esto?». Y ese hombre, con su voz gruesa, contestó: «Ya le dije, porque son unos sapos y los sapos se mueren». Mi mamá insistió y agarró a mi papá fuertemente por la cintura para que no se lo llevaran, pero el hombre del cigarrillo la golpeó en la cara y la tiró al suelo. Mi mamá sangraba mucho por la boca. Yo le gritaba: «Dejen a mi papito», pero mis palabras fueron en vano, porque nada les importó. Se llevaron a mi papá a rastras, junto con mi abuelo. Me acuerdo que él les pedía a esos hombres que no lo mataran, pero a ellos nada les importaba. Mi mamá, mis hermanos y yo quedamos llorando y preocupados por la suerte de nuestros seres queridos. Mi mamá nos consolaba y decía que no nos preocupáramos, que mañana mi papá y mi abuelo regresarían. Pero yo no me hacía muchas ilusiones, porque presentía que algo malo iba a suceder. Esa noche ninguno de nosotros durmió. En la mañana temprano llegó don Pello, nuestro vecino, y nos dijo que pasada la medianoche había escuchado unos tiros del otro lado del cerro. Enseguida nos dispusimos a averiguar. Íbamos con mucho miedo por lo que podíamos encontrar. Al lado de un palo de teca estaba mi papá, lleno de sangre y con sus manos amarradas. Estaba muerto. Más adelante estaba mi abuelo, también en las mismas condiciones.
Se me hizo un nudo en la garganta y sentí mucho dolor y rabia al ver cómo me quitaron lo que más quería en la vida. También me partió el alma ver a mi mamá cómo lloraba desconsolada y a mis hermanitos que gritaban, papito, papito. Después de ese trágico momento, nos tocó dejar la vereda y venirnos para el pueblo, porque las amenazas siguieron. Abandonamos todo, la parcela, los cultivos, los animalitos, todo aquello por lo que tanto había trabajado mi papá, quedó atrás. Hoy en día hacemos parte de un programa de restitución de tierra, pero mi mamá dice que si a ella le devuelven eso, lo más probable es que lo venda, ya que no soportaría regresar a ese lugar donde vivió momentos felices, pero también perdió lo que más quería en la vida. Y así terminó la historia de Juan, una historia que, como lo dije al principio, me conmovió mucho y de la cual aprendí que hay veces que juzgamos a las personas sin saber qué hay detrás de su comportamiento, de su estado de ánimo y de su personalidad, y que como docente es nuestro deber conocer la realidad de nuestros estudiantes para así incidir de manera pertinente y positiva en su formación. Muchas gracias.